categorías variables. Sí, habíamos comenzado ya con las categorías sustantivos y adjetivos la semana pasada. Hoy estamos continuando con determinantes, pronombres, verbos. La próxima semana también verbos. Y estamos ya casi pues ingresando a sintaxis, ¿no? Así que por ahí vamos a darle bastante cuidado a estas clases, ya que los temas finales o las prácticas finales sintaxis tienen mucho que ver con esos temas. Que no se pierda por aquí, ¿no? A ver, buenas tardes. Buenas tardes, Tomailla. Bienvenidos. Me quedo con esta frase, mira. Nos falta poquito para culminar el año. Estamos en el 11º mes de este año 2021, un año peculiar, ¿no? Mira, busca el lado bueno de las cosas. Hoy será un gran día porque así lo he decidido. Y justamente este videito tiene que ver con esto, ¿no? De la toma de decisiones, de la actitud que uno le pone, pese a las adversidades. Es un video muy bonito, bastante cortito, para poder comenzar a trabajar con la clase de hoy. ¿Qué va a ser determinantes? Los posesivos, numerales, artículos y demás. A ver. Un compromiso se demuestra. Cierra los ojos y dite a ti mismo, yo soy. Hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todo el mundo transmite. Pero hombre, la diferencia... En un reloj hay miles de piezas que funcionan. ¿Por qué tener actitud positiva? Si eres un negativo crónico, estarás pensando que con ser positivo no solucionarás los problemas del mundo. En cierta parte tienes razón, pero si consigues arreglar los tuyos, contribuirás a arreglar el mundo. En un reloj hay miles de piezas que funcionan en armonía con el mismo fin, medir el tiempo. Pero ¿qué pasaría si una sola pieza dejara de funcionar correctamente? ¿Lo has pillado? Ahora sí, hay que aclarar una cosa. Ser positivo no quiere decir ser sonriente a toda circunstancia que no nos gusta. Si algo en nuestra vida no nos aporta un equilibrio, habrá que cambiarlo con todo lo que conlleva. ¿Y por qué es necesario ser positivos y en qué me beneficia? Primero, está científicamente probado que una persona negativa puede desarrollar diferentes enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas. El ser negativo se convierte en un estilo de vida dañino que nosotros mismos imponemos a nuestro cuerpo. Estar convencido que nunca conseguiremos algo fuera de lo normal es un castigo innecesario, además que incierto. Atormentarse y echar la culpa de todo a una conspiración cósmica nos llevará solamente a un desgaste físico con el tiempo. Segundo, ser positivo y amable con los demás te hará ganar puntos en tu vida social, económica y amorosa. En cada momento de nuestra vida con nuestra actitud emitimos mensajes no verbales a la gente que nos rodea. Una actitud negativa se recibe de inmediato. A la hora de la verdad, la gente elige siempre sus amistades en base a la actitud. Un ejemplo directo: ¿con quién preferirías salir una noche de fiesta? ¿Con el amigo que protesta y lo ve todo negro o con el simpático aventurero? Tercero, con una actitud positiva conseguirás ver los problemas desde otra perspectiva. Entenderás que quejarse y lamentarse no servirá de nada y, lo más importante, no te harás dominar por el pánico delante de una adversidad. Todo tiene solución, entonces, ¿por qué perder nuestro equilibrio? ¿Y por qué nos convertimos en negativos? Está claro que nacemos todos positivos, ¿o acaso has conocido algún bebé negativo? ¿Qué pasa?
Con el pasar del tiempo, en base a nuestras experiencias dolorosas, empezamos a desarrollar un escudo transparente que nos defiende, o mejor dicho, nos aísla de todos y de todo. Ser negativos o realista, como se suele mezclar, es una manera de justificar a nosotros mismos que hay cosas que no se pueden conseguir, también sin haberlo intentado. Frases como, estas cosas las hacen solo la gente rica, esto no es para mí, o esto es lo que hay, son algunas de las frases que utilizamos a diario para justificarnos. Pero en el fondo sabemos perfectamente que es una mentira y con esfuerzo podríamos conseguir mucho más. Así que, por empezar, comienza a quitar de tu cabeza la palabra imposible. Ahora te toca a ti. Comienza a entrenar tu estilo de vida positivo y dentro de poco recogerás tus frutos. Regálate una sonrisa. Un saludo. Ya está, chicas. Es un video cortito, pero bastante motivador y bonito. Y es cierto, ¿no? Siempre hay que buscar, como se dice, o ver el positivo o el lado positivo de la situación, ¿no? Bien, es cierto, hay muchos problemas, hay muchas adversidades, obstáculos, pero depende mucho también de la actitud que uno le pone. No, obvio, no va a ser pues fácil, ¿no? Todo cuesta, pero en este caso hay que ponerle muchas ganas. Así que continuemos rápidamente. Vamos con el tema de determinantes. Trabajo de determinantes, avanzamos práctica, preguntas sobre ese tema. Avanzo pronombres y preguntas sobre pronombres, ¿sí? Para no cansarnos mucho con la teoría. A ver, rápidamente, mira, los determinantes son muy parecidos a los adjetivos. ¿A qué me refiero? Según la morfología, son palabras variables, es decir, tienen significado, tienen género y número, o presentan en su estructura morfemas flexivos que nos muestran estos significados de género y número. Por eso es variable, ¿no? Cuando una palabra en su formato presenta morfemas flexivos de género masculino o femenino, de número singular, plural, o uno de ellos, no se requiere que sea de ambos. Lo ideal sería que la palabra presente los dos accidentes o las dos flexiones. En el caso, por ejemplo, de los sustantivos, la mayoría lo presenta. Niño, niña, niños, niñas. Los adjetivos también, la mayoría. Digo la mayoría y no digo todo. Alto, alta, altos, altas. Pero hay sustantivos como adjetivos que presentan una de las flexiones. Como también voy a encontrar el caso de que no se flexionan, que son invariables. Pero no se está refiriendo a la definición a las excepciones o los casos particulares, sino a los casos generales. Por eso, si hablamos de sustantivo, adjetivo y determinantes, son palabras que en su formato, en la mayoría de casos, voy a observar morfemas flexivos de género, de número. Por eso son variables. Obvio, antes he ubicado la raíz, ¿no? Más o menos para que me entiendas. Cuando digo palabra variable en cuanto a determinantes, definición, así de manera breve, ¿no? Morfológica. Es palabra variable. Presenta en su formato, en su estructura, morfemas flexivos. Por ejemplo, si hablamos de determinantes, aquí nada más. Por ejemplo, míos, el posesivo. Puede ser mío, mía, míos y mías. Si te das cuenta, esta O me da idea de género, masculino. La A, lo femenino. En míos, la O, lo masculino, y la S, número plural. Quiero que sea mías, también existe, pues.
Entonces sí son variables. Similar pasa con los demostrativos, este, ese y aquel, sus combinaciones, estos, estas, aquellos, aquellas, esos, esas. Similar pasa con los indefinidos, ¿no? Por ejemplo, muchos, muchas, varios, varias, pocos, pocas, poco. Con los numerales, también más en número que género. En el caso del género hay normativa, con mucho cuidado de que trabaja la normativa, pero el número sí se va a manifestar de modo más genérico. Los artículos también, por ejemplo, yo digo las, L voy a contar como raíz, la A flexivo de género, la S flexivo de número, plural. Los, similar, la L como raíz, la O flexivo de género y la S flexivo de número, plural, mira. Entonces sí son variables, según la morfología. Según la semántica, definición semántica, tienen significado o presentan significado. Por ejemplo, si digo mío o mías, ¿qué idea me da? Posesión, pertenencia. Por eso posesivos. Si digo este, aquel, esas o esos, ubico al ser en el espacio. Con la palabra este, si se encuentra cerca. Aquel, aquel libro, por ejemplo, lejos. Esos libros, ubicación intermedia. O sea, estoy ubicando en el espacio con estas palabras al ser. Cerca, lejos, ubicación intermedia. Ni tan cerca ni tan lejos. Los demostrativos. Ellos ubican al ser en el espacio, con respecto al hablante, al oyente. Los indefinidos, si bien es cierto, no hay exactitud de la cantidad, pero sí hay idea de cantidad. Es decir, exactamente cuántos son, no me lo dice, pero sí me da idea de cantidad. Varios, pocos, muchos, todo de repente. Solo que la idea es de cantidad inexacta, indefinidos. Incluso algunos llaman cuantificador por la idea de cantidad. Cuantificador indefinido. San Marcos, por ejemplo, habla de cuantificadores por cantidad, pero como la cantidad es inexacta, cuantificador indefinido. Mientras que si digo 12, 1 de noviembre, 12 o de repente 20 o quizá triple, también la idea es, ojo, de cantidad, pero sí es definida, es exacta. Entonces, cuantificador numeral. Y depende del tipo de numeral, pues puede ser cardinal, ordinal, múltiplo, partitivo. Sí tienen significado, sí nos dan idea de algo. Es un 90% de este grupo que nos da idea de algo. Cantidad, ubicación en el espacio, cercanía o lejanía, a eso me refiero. Pertenencia, pero hay un grupito que no. Ese grupito es especial. ¿Quiénes son? Los artículos. Los artículos sí son especiales. No tienen significado. Los artículos son palabras que se consideran presentadores del sustantivo. Carecen de significado, pero sí se cuenta como presentadores del sustantivo. Es la excepción, ¿sí? De todo este grupo es la excepción. Entonces, mira, vamos a cambiarle el colorcito. Definición morfológica, semántica. Con la definición morfológica, noto que se repite, ojo, se está repitiendo los sustantivos y adjetivos. Con la semántica no, ya cambió. Recuerda, el sustantivo nombra un ser, el adjetivo califica.
el determinante no califica, no nombra ser, sino amplía, precisa el significado del ser. Así vamos a ponerla aquí, ¿ya? Amplía o restringe o limita el significado del nombre o sustantivo. Con los determinantes no veo calificación, ¿sí? Sino hay una ampliación del significado, hay más detalle o limitación. Por eso se dice determinante, ¿no? Determina el sustantivo. Pero sí, al igual que el adjetivo, está trabajando con el sustantivo. Cumple esa modificación de MD que corresponde a la definición sintáctica. Actúa como MD. ¿Qué es esto? Modificador directo del sustantivo. Si hablamos de la definición morfológica y sintáctica, sí se cumple con los temas anteriores. Según la morfología es variable, según la sintaxis con los adjetivos, mira, actúa como MD. Pero según la semántica no, ya está variando. Aquí no veo calificación. Antiguamente se decía existen dos tipos de adjetivos, los calificativos, los que vimos la semana pasada, especificativo, explicativo, epíteto, calificadores al 100%, y los adjetivos determinativos, decían. Aquellos que no dan idea de calificación, cualidad o característica, sino de cantidad, de posesión, y hablaban de un segundo tipo de adjetivo. Estos, los determinativos. Hoy no. Hoy el adjetivo solamente califica. El adjetivo no me da idea de cantidad, de ubicación en el espacio, si está cerca o lejos del ser, o de repente de cantidad exacta o inexacta, no. Si observo esos significados, no le corresponden al adjetivo, sino a otro grupo de palabras, y se llaman determinantes. Se ha incluido dentro de ese grupo a los artículos. No es por el significado exactamente, porque el artículo nunca ha tenido significado, sino se refiere a la función. El artículo de alguna manera es un modificador directo y pues actualiza el sustantivo. Por eso, porque de todo ese grupo la excepción semántica la tiene el artículo. Ellos no tienen significado, pero sí cumplen una función importante, por ejemplo, la sustantivación, la actualización, y por eso es que está dentro del grupo de los determinantes. Según la lexicología, inventario cerrado, ya que no se van a seguir creando estas palabras. Estas palabras ya existen, por lo tanto, la cantidad es definida. No se va a crear artículos, no se van a crear posesivos, no se van a crear numerales, no, la cantidad ya está dada, finita, por eso inventario cerrado. Voy a cerrar esta PPT para que quede la información. Es un grupo regular, sí, pero no es por cantidad ilimitado, o sea, no. Es un grupo regular porque son varias palabritas. Artículos, por ejemplo, el perro pasó por delante de la casa, el perro, la casa. Demostrativos, este no es mi vaso, pero aquí le falta un sustantivo para que sea determinante. ¿Qué pasa con los demostrativos? Interrogativos, exclamativos, indefinidos, numerales. Son palabritas que tienen doble conducta. Ojo, semánticamente van a indicar ubicación, pertenencia, cantidad indefinida, interrogativo, pregunta, numeral, cantidad finita o conocida. Pero cuando digo que tienen doble conducta me refiero a lo siguiente. Un caso es que modifiquen al sustantivo, que sean modificadores determinantes. Y otro es que no modifiquen, sino que reemplacen. Y si reemplazan pronombres. Por eso existe el término pronombre demostrativo, pronombre interrogativo, pronombre indefinido, pronombre numeral. En la segunda parte del tema
Veremos estas palabras otra vez, pero ya no como determinantes, ya no como modificadores, sino como pronombres, como este caso, mira. Este no es mi vaso. La palabra este no está modificando a ningún sustantivo. Sí es un demostrativo, ojo, pero no es un determinante, sino es un pronombre. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Sí está modificando a sustantivo años. Indica pregunta, interrogación, determinante interrogativo. Pero ¿qué pasa si yo borro años? ¿Cuántos tienes? Se convierte en pronombre. Algunas tardes las pasamos junto al río. Algunas está modificando a tardes. Por lo tanto, es determinante indefinido porque no sé cuánto, ¿no? La cantidad exacta no lo sé. Pero ¿qué pasa si yo borro tardes? Algunas las pasamos junto al río. Se convierte en pronombre. Similar en los numerales. Solo me quedan 3 colores. 3 está modificando colores. Determinante numeral. Pero ¿qué pasa si yo borro colores? Solo me quedan 3. Pronombre numeral. Y sería pues otra palabra. En cuanto a la semántica, el significado se mantiene numeral, indefinido, interrogativo, demostrativo, pero hay que tener cuidado. Me importa por ahora que sean determinantes, es decir, que modifiquen al sustantivo. No hay sustantivo, reemplazan pronombres. Y algo similar pasa con los artículos. Aquí yo observo el perro, la casa. Está modificando al sustantivo, perro y casa. Pero ¿qué pasa si no están los sustantivos? Se convierten en pronombres. Diferencia en el caso de él se tilda. En el caso del ano. No hay que confundir las categorías, ¿no? Hay que diferenciarlas. Por ahora me importa que todo sea determinante. Después veremos como pronombre. Palabras variables, mira, presentan género y número, por eso son variables. Tienen significado, sí, y tienen que trabajar con el sustantivo. Modificar el sustantivo. Por eso son determinantes. Como son sus modificadores directos, dependen de este sustantivo que será núcleo. ¿Quiénes son? Mira, son varios. No es que la cantidad sea ilimitada o infinita. Sí se conoce a cada uno, solo que sí son varios, ¿no? Hay varias palabritas que puedo clasificar como determinantes. Por eso tienen inventario cerrado. Los artículos demostrativos, posesivos, numerales y los indefinidos son cuantificadores. Los enfáticos, interrogativos y exclamativos. Por aquí nuevamente, mira, ¿sabías que antes se consideraban, es lo que te comenté, antes estas palabritas, excepto el artículo, eran considerados adjetivos determinativos, ¿no? Hoy ya no, hoy se han separado de determinantes. Artículos por aquí, demostrativos, posesivos. Un caso especial, mira, toda, todas, todo y todos. Ojo, estas palabritas también tenga cuidado. Pueden ser pronombres indefinidos. Pero en la mayoría de casos, ¿cómo es el castellano español? En la mayoría de casos se encuentran cerca de sustantivo. Entonces serán determinantes. A algunos lo llaman también predeterminante. Va delante de otro determinante. Lo normal es que el determinante esté así, cerquita o cerca del sustantivo. Por ejemplo, la casa, mi casa, tu libro, mi libro, estos libros, ese celular, un celular de repente, ¿sí? O quizá 2 computadoras. Pero estas palabras no están así al lado del sustantivo, sino están antes de otro determinante. El sustantivo, un determinante, y recién viene esta palabrita. Pero de derecha a izquierda, en esa posición. ¿Sí? Eso es lo peculiar, pero en la mayoría de casos ellos van a ser determinantes. A veces se le ve como pronombre, que suele confundir cuando uno contabiliza textos.
A veces la pregunta que San Marcos plantea es la siguiente, ¿no? Un texto y te dice cuente determinantes. Y se podría dar el caso de confundirlos a estos términos con los pronombres. Pero vamos a ver, ojalá y esté en la práctica, si no por ahí un ejemplito para diferenciarlos. Los posesivos, aquellos que indican pertenencia, posesión, generalmente se encuentran antes del sustantivo. Mi, tu, su, los plurales, mis, tu, sus. Pero también, ojo, pueden ubicarse después del sustantivo. Mío, tuyo, suyo, mía, suya. No es usual, pero sí, se puede dar el caso, ¿no? Por ejemplo, mi gato, gato mío. Mi amiga, amiga mía. Así se puede dar el caso de que se posponga. Cuando se pospone, la palabra es completa, mío, mía, míos, mías. Y cuando se antepone, la palabra se apocopa o existe el fenómeno síncope, ¿no? O síncopa, como llama, cuando hay omisión de sonidos. Por ejemplo, en lugar de decir míos, mis, tuyos, tus. ¿Qué pasó? Se omitió algún sonido intermedio, síncope. Los demostrativos, aquellos que van a ubicar al ser en el espacio dependiendo del hablante o el oyente, donde estén. Cerca del hablante, por ejemplo, estas, estos, pero lejos del oyente. Cerca del oyente y lejos del hablante, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Ubicación intermedia. Ni muy cerca ni muy lejos, y ojo, me refiero a ambos, hablante y oyente. Ese, esa, esos, esas. Ahora aquí se repite la teoría, mira. Son palabras que siempre acompañan a un sustantivo y concretan su significado. Son variables, ya lo vimos, tienen género y número, deben concordar con el sustantivo, eso sí no hay que olvidar. Si varían en género y número, tienen que concordar con el sustantivo. Si hay adjetivo por ahí también, ya que ellos integran el famoso grupo nominal o sintagma nominal. Normalmente en una oración no vamos a ver artículos y sustantivos solos, sino veremos también adjetivos. Y están obligados a concordar, mira, en género y número, porque adjetivos, determinantes y sustantivos son variables, pues. Te quiero decir, el sustantivo modificado o calificado, o ambos, ¿no? Determinado, modificado y calificado, los dos casos, mira, ese sustantivo es variable, tiene género y número. Sus modificadores, determinantes y adjetivos también tienen que variar en el mismo género y número. Por ejemplo, la casa grande, las casas grandes. Mira, ojo, el gato, no sé, gordo, los gatos gordos. Tienen que coincidir en género y número. Ellos integran el famoso grupo o sintagma nominal, donde el núcleo es el sustantivo y las demás palabras están obligadas a concordar. Concordancia nominal, que un poquito vimos la semana pasada. Los artículos todavía los voy a dejar, voy a avanzar primero con ellos. Parte final de los artículos. Aquí está, ¿no? El artículo, mira, si bien es cierto, es especial, no sé si aquí puedo agregar. Sí se puede. Pero vamos a trabajar por aquí. A ver. Aquí vamos a agregar, ¿ya? Siempre el artículo lo trabajo aparte. Pese que es parte del tema, ¿no? Pero lo separo un poquito ya que tiene sus particularidades. Son palabras variables, al igual que el resto de determinantes. Tienen morfema flexivo de género y número. Presentan género y número. Por eso son variables. Actúan como MD del sustantivo, es decir, modificador directo del sustantivo. Cuando modifica el sustantivo,
se ubica siempre antes. Ojo, mira, los demostrativos, los posesivos pueden ubicarse antes o después. Depende cómo uno quiera comunicar. Los artículos no. Estos siempre se ubican antes. Ubicación antepuesta. ¿Sí? Se ubican siempre antes del sustantivo. A ver aquí. Siempre se anteponen al sustantivo. Lo peculiar del artículo no tiene significado, mira. El artículo no presenta significado. En cambio, los posesivos, numerales, indefinidos, sí. Estos no. Carecen de significado. Pero por eso no quiere decir que no sea importante. Todo lo contrario, se le considera, y lo voy a poner en mayúscula, actualizador del sustantivo, mira. Se le considera actualizador del sustantivo. Este nombrecito San Marcos preguntó ya hace unos años. Ha sido pregunta de San Marcos. ¿Qué palabra del español es considerado actualizador del sustantivo? Los artículos. ¿Sí? ¿Cómo así, no? ¿Cómo así considerarlos actualizadores? Es como cuando nuestros aparatos, nuestros celulares, computadoras, laptop, se actualizan. Hoy ya no nos piden permiso. Antes sí. Antes salía una notificación cuando quieres actualizarlo o de equipo requiere actualizarse, ¿no? Y tú tenías que darle el permiso, la fecha, la hora. Ahora no, solo se actualiza. El celular igual, el WhatsApp es una de las plataformas o bueno, redes sociales que se actualiza constantemente y lo hace mientras duermes. Cuando despierto temprano veo, se está actualizando. Me dice, espere segundos y es cierto, se actualiza, ¿no? Y hay todavía algunas plataformas que sí te piden el permiso. Pero por ejemplo, mi laptop en los últimos meses ya no me pide permiso, sola se actualiza. ¿Qué es esto de actualizar? Si hablamos en aparatos, es como que modernizarse. Siempre las aplicaciones cambian. Entonces, como que el equipo tiene que modernizarse, ¿no? Siempre hay aplicaciones diferentes, novedades. Por eso es modernizarse. Similar pasa con las palabras, pero ¿quién es el término que actualiza a los sustantivos? El artículo. Y esto de actualizar es como una especie de modernización, ¿no? O algo así. Por ejemplo, cuando uno dice el presidente viajó. Mi pregunta es la siguiente. Si yo digo el presidente viajó, ¿a quién me refiero? Si en los últimos años el Perú ha cambiado de presidentes. ¿No? Creo que en menos de 5 años hemos visto pasar 3, 4 presidentes. La pregunta es a quién me refiero. Cuando digo el presidente viajó. A Vizcarra, a Sagasti, a Merino, a Castillo, ¿no? Que es el dato más actual. Claro, a Castillo, ¿no? Que es el dato más actual. Porque, ojo, si uno revisa, Sagasti hace poco fue presidente. Lo mismo pasa con Merino, con Vizcarra. Por eso le decía, ¿no? Nuestro país en estos 3 años han pasado varios presidentes por el sillón presidencial. Pero el último, Castillo. Y no se requiere decir el presidente Castillo, no. Actualiza. Si uno dice los alumnos del intensivo, se refiere a este grupo, 2021, y no al grupo del año pasado, ni del anteaño pasado. O si uno dice la promoción del colegio APU a los chicos de 5º año, pero de este 2021, no del 2020. Un dato actual, mira. Actualizador del sustantivo. Así como actualiza el sustantivo o nos brinda una información moderna, actualizada,
cumple otra función importante, sustantivador de categorías o de palabras. Sustantiva otras palabras, es decir, convierte a otras palabras en sustantivo. A algunos lo llaman también sustantivador universal. Por ejemplo, el cantar de los cantares. La palabra cantar es un verbo. Es un verbo que se llama infinitivo. Termina en ar. Pero si uso antes de este verbo el artículo el cantar, todo será un sustantivo. Esa palabrita dejó de ser verbo para convertirse en sustantivo. A eso llamo sustantivación. No solo se va a ver con los verbos, también con los enlaces, como son las conjunciones. Los adverbios también es un caso bastante común. Vamos a reducir. Por ejemplo, este título famoso, el sí de las niñas. La palabra sí es un adverbio de afirmación, así solita, ¿no? Si yo analizo la categoría de sí, adverbio de afirmación, pero si uso el artículo el antes y digo el sí, ojo, todo o toda esa frase, el sí, se convierte en sustantivo. Se ha sustantivado. Esta palabra dejó de ser adverbio para convertirse en un sustantivo por participación del artículo. Sustantivación. Y más se observa con el caso de lo, mira, lo bueno, lo malo, lo misterioso, lo bello, etc. Las palabras bueno, malo, misterioso son adjetivos. Y si lo se antepone a esos adjetivos, se convierten en sustantivo. Es decir, lo bueno, toda esa frase, sustantivo. La famosa sustantivación. Y es característica propia de la palabra lo. Por eso que se dice, el artículo lo sustantiva adjetivos. No solamente adjetivos, también puede ser posesivos, indefinidos. Es un caso más genérico, ¿no? El caso de lo. Pues es que artículo lo trabajo aparte, ya que el artículo tiene sus características peculiares, sus rasgos particulares que se tiene que analizar. Ya está. Son variables, tienen género y número, actúan como MD, no tiene significado, su ubicación siempre será antes del sustantivo, por aquí voy a agregar, presenta al sustantivo, pero también puede trabajar con otras categorías, donde se ve la famosa sustantivación. Por eso algunos llaman también sustantivador universal. Ya está. ¿Y quiénes son artículos? Vamos a poner la animación. Insertamos un dibujito por ahí. Para que quede el material. Esto es normativa, ahí no me lo voy a dejar. Vamos con esto. A ver. Son artículos. Son pocos, ¿ah? Son artículos. Hay grupos. Los definidos o determinados. Las y los. ¿Sí? Uso esos artículos porque conozco al ser. Usaré estos artículos porque se conoce al ser. Por ejemplo,
el presidente Castillo, los alumnos del intensivo. Entonces uso estos artículos porque conozco al ser. ¿Y qué pasa si no los conozco? Porque puede suceder que yo no conozca al ser y no quiere decir que por eso no me comunique o no use artículos. Existe otro grupo, los indefinidos, un, una, unas y unos, que es más, se suele confundir con numerales en el caso de un y una. Si un me da idea de cantidad, por ejemplo, encontré solo un postre, encontré solo una fruta, mira, me refiero a cantidad, sería numeral. Pero si digo, un niño se perdió, no necesariamente me refiero a cantidad, sino a que no conozco al niño. ¿Pero qué niño? Ay, no lo sé, un niño, nada más escuché la noticia, ¿no? Y no me estoy refiriendo a la cantidad, sino a que no conozco al niño. No sé de dónde es, qué edad tiene, ni quién es, ¿no? Solo oí la noticia, un niño. Una niña, dice. Una niña salió de su casa y no volvió, dice, este fin de semana. No me refiero a cantidad, sino una niña a vaguedad, a que no conozco a esta persona, indefinida. Pero si yo me refiero a cantidad, tengo solo un sol en mi bolsillo, por ejemplo, eso es cantidad. Sería un determinante numeral. Por eso estas dos palabritas, ojo, son ambiguas. Hay que con cuidado utilizarlas como artículo o como numerales. Porque en ambos casos puedo trabajar, pero hay que diferenciar, ¿no? Con mucho cuidado. Se suma un artículo más, que sería el neutro, lo llevan neutro, artículo neutro, ahí lo vimos, lo bueno, lo malo, sustantivo, adjetivos, también indefinidos, posesivos, lo, ojo, voy a aprovechar por aquí, ojo, a ver, cuando hablamos de lo, no confundamos, ¿sí? Lo, artículo, y lo, pronombre. Así como les indiqué, un y una se suele confundir, pero al final si me piden la pregunta cuente determinantes, no importa si es artículo o numeral. Al final es determinante. La pregunta es, ¿no? Si es específica, si me pregunta por artículos o numerales, ahí cambia la situación. Pero si me pregunta de modo genérico determinantes, no hay problema que sea un indefinido artículo o que sea un numeral, igual va a ser determinante. Ahora, si es pronombre, cambia la situación, ¿no? Pero si hablamos de determinantes, artículos indefinidos o numerales, no, igual son determinantes. La pregunta sería peculiar si nos preguntan artículos y yo los confundo con los numerales. Esa sí ya es otra cosa. Por eso mucho depende de la pregunta. Si la pregunta me pide artículos, con cuidado, a analizar esas palabras confusas. En el caso de lo es similar porque existe lo artículo y lo pronombre. Entonces la pregunta es clara, ¿no? Cuente usted los artículos, cuente usted los pronombres y son categorías diferentes. ¿Cuándo? Hay un truco aquí. ¿Cuándo lo es artículo? Lo es artículo generalmente, a ver, lo artículo, cuando acompaña, le voy a poner más, ¿ya? Adjetivos, los calificativos. Ese caso más genérico. También puede ser posesivos, ¿ah? Y también podría ser por ahí indefinidos. Pero el caso más genérico es con adjetivos. Por ejemplo, ya vimos unos 3 ejemplos antes. Por aquí otro caso. Lo feo,
lo bonito, lo espectacular, con adjetivos. Ese lo es artículo. Aquí pondré lo igual artículo. Pero cuando lo no es artículo y es un pronombre. A ver, lo pronombre. Cuando acompaña a verbos. Más verbo. Mira. Vamos a ponerle caso A para que se entienda mejor. Y caso B. Lo artículo, lo pronombre. Lo artículo cuando acompaña adjetivos, lo sustantivo. También se puede ver con posesivos e indefinidos, pero el caso más genérico o abundante es con adjetivos. Pero si lo acompaña verbos, es que está reemplazando. Por lo tanto, actúa como pronombre. Es más, es un pronombre en tercera persona. Y su función es o de. Eso aquí lo voy a poner. Función, objeto directo. O de. Por ejemplo, lo leí. Mira, leí es verbo. Y lo, pronombre. Lo trajo. Trajo es verbo. Lo, pronombre. Lo comprará. Comprará es verbo. Lo, pronombre. Y si hablamos de función, actúa como de. Vas así a diferenciar, ¿sí? Lo con verbos, pronombre. Lo con otras categorías, artículo. Más fácil. Esto te ayuda bastante, ojo, o nos ayuda cuando nos piden contabilice. Vamos a contabilizar las categorías. Como verás, cada clase se está volviendo un poquito más compleja. Por eso tiene que estar repasando lo anterior para que no tenga problemas. Y más si este es un ciclo bastante flash, rápido, ¿no? Donde la memoria tiene mucho que ver también. Y la práctica, obvio. ¿Ya está? Como todas las palabras tienen normativa. Usos del artículo, mira. Por ejemplo, un uso ya lo vimos, sustantivo. Otro, en el caso de no confundirlo con los pronombres. Así como pasa con lo, también sucede con la. Si yo veo a la al lado de un verbo, pronombre. Pero si la está modificando, presentando sustantivos como la casa, artículo. Así al toque. ¿Sí? Aquí me faltó antes de pasar un último grupo. Definidos, indefinidos, el neutro, el caso de lo neutro. Y me faltó aquí, a ver, acá le vamos a poner mejor número 1 para no confundirlos. Para seguir con la secuencia, letra D. Los contractos. No olvides que tenemos artículos contractos al y del. A más el, al, de más el, del. ¿Sí? Los contractos. Todos ellos cuento como artículos. Si hablamos de los usos correctos, uno puede ser, ¿no? El ver la actualización, el ver la sustantivación, ¿sí? El caso de la actualización me sirve mucho cuando no confundamos una. El caso de la sustantivación es no confundir con otras categorías como el pronombre. Y los casos ya más específicos de normativa, el artículo, por ejemplo, se ve usos correctos e incorrectos, ¿no? Un caso es el artículo generalmente no presenta nombres propios. Sí lo hace en el dialecto regional, es decir, en provincia. La gente dice, por ejemplo, la Juana, la María, la Rosa, y se acepta, que es correcto en lo regional. Pero recuerda que lo ideal es hablar lo estándar, y en lo estándar no está bien. Por eso es que aquí, en Lima, donde aplicamos el modelo estándar, no es correcto decir la María, la Juana, no está bien. ¿Sí? El Juan, el Pedro, no. No se antepone al nombre propio artículo. Pero sí se puede anteponer el artículo los, masculino plural, a los apellidos. Por ejemplo, a ver, los Silva, los Enríquez, los Castro,
Los Fernández, mira, los Fernández de Marjorie o los Ticona, mira, el caso de Fernando del grupo. Estoy tomando apellidos del grupo. Sí puedo anteponer a los apellidos a artículo masculino los. Por eso tú verás grupos, los Rodríguez, los Barraza, grupos musicales, ¿sí? Los Barraza, grupo conocido, ¿no? De salsa. Y uno dice, pero ¿cómo si no se puede anteponer a un nombre propio? Sí, sí se puede, pero un apellido. Y el único artículo que puedes anteponer es los Barraza, ¿no? El caso de una novela de los 90, que aquí mi mamá la repite, Los Reyes, ¿no? De Pasión de Gavilanes, los hermanos Reyes, los Reyes. Es correcto. Sí se puede anteponerlos a un apellido. Sí. Ahora, también se permite anteponer el artículo a nombre, o no más que nombre, apellido, apellido de mujeres famosas. No importa el campo, política, deporte, ciencia, arte, no interesa. Por ejemplo, en un tiempo cuando Ollanta cayó por los famosos cuadernos de Nadim, su esposa, y los fraudes que cometieron, o los montos por ahí de compras y demás, en lugar de decir Nadine Heredia, la esposa del expresidente Ollanta, la Heredia. Realmente quien cometió en ese gobierno fraude fue Ollanta, no, la esposa, dicen algunos, ¿no? La Heredia. Sí se puede anteponer al apellido paterno de esta mujer, que en su tiempo fue conocida por ser esposa del presidente en ese entonces, ¿no? Ollanta, ¿sí? La Valcárcel, ¿no? La Valcárcel siempre con sus dimes y diretes, dice la Valcárcel, la Valcárcel. La Medina denunció otra vez un caso de infidelidad, ¿no? Magali Medina, la Medina. La Mistral, Gabriela Mistral, ¿no? La Mistral tiene hermosos poemas infantiles. Sí, o sea, sí se permite, el caso del apellido, pero de mujeres famosas. La Mulanovich nos trajo muchos premios y trofeos, ¿no? En el surf. Sí, sí se permite, ¿no? Y algunos lugares también se le puede sumar el artículo Perú, el Perú, como algunos no. Si algunos no admiten. Y en otros, dentro de su nombre está el artículo. Por ejemplo, La Molina, La Victoria, El Agustino, Los Olivos, Las Palmas, El Salvador. Se tiene que respetar el artículo dentro. Cuando se usa la contracción, por ahí también hay un caso particular, ¿no? Si el artículo es parte del nombre propio, no puedes contraer la palabra. Por ejemplo, Juan vino del Agustino. No. Juan vino de el Agustino. Ah, pero me demoro, qué flojera, de él. Suena mejor de él. Correcto, quizás suena mejora, pero no puedes contraer, no puedes fusionar de más él, ya que él no es un artículo que se ha agregado, sino es parte del nombre. Entonces se respeta ese artículo y no se puede usar la contracción. Juan vino de el Agustino. Así me demoré. Municipalidad de El Agustino. Y antiguamente se veía en afiches, letreros, Municipalidad del Agustino. Esa contracción, error, equivocación, ¿sí? Todo eso es normativa. Y por ahí un caso también bastante común, mira. Me voy de frente al ejercicio para poder ganar el tiempo. Ya. Tengo sustantivos que inician con A tónica y son femeninos. Un ejemplo clásico. A ver, voy a separarlo para que se note. Aquí sí puedo modificar. Esto lo encontré en un material que me gustó y lo copié. A ver, lo descargué. Vamos a trabajarlo ya para que notes. A ver. Es un ejemplo clásico. Hada. Cuando uno escucha el término hada en los cuentos, películas animadas, por ejemplo, Shrek, ¿no? Hada madrina, la mamá del príncipe encantador. Sí, al toque uno dice hada y hada madrina, género femenino. Es cierto, ¿no? Las hadas. Es decir, hada
presenta género femenino. Pero miren lo peculiar, inicia con A tónica. No importa si tiene H o no. Ojo, no importa si tiene H o no. Al final, hada tiene A tónica. Recuerda que la H es muda. Ada. Sí, atónica. Ya, a ver, aplica la concordancia. Si el sustantivo se encuentra en género femenino, el artículo también. Entonces, por concordancia sería la hada. Pero ¿qué pasó? Cuando uno aplica concordancia, hay un encuentro de doble A fonéticamente. No cuenta la H porque la H es muda, ¿sí? La hada, ese sonido desagradable, la A, mira, ese sonido desagradable se llama, aquí le voy a poner, cacofonía. ¿Y por qué hay cacofonía? Porque la A de hada es tónica. Porque si fuese átona, no existiría cacofonía. ¿Por qué noto cacofonía o sonido desagradable, cacofónico? Porque pareciera que la A se repite, ¿no? Porque esta A es tónica. Si fuese átona, no habría cacofonía. Y para evitar ese sonido cacofónico, porque es un vicio de dicción, es decir, es un error gramatical, se cambia por el hada, mira, hada. Pero no quiere decir que hada haya cambiado de género. Hada sigue teniendo género femenino. Ojo, hada no ha cambiado de género. Hada sigue presentando género femenino. Eso no ha cambiado. Solo por sonido he cambiado por él. ¿Para qué? Para evitar esa cacofonía. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe cacofonía? Vamos, no me está dejando agregar. Ay, aquí. ¿Existe cacofonía si digo un hada? ¿O será una hada? ¿Qué opinas? ¿Cómo es? ¿Un hada o una hada? Claro, es lo mismo, mira. Porque si yo digo una hada, estoy aplicando concordancia, femenino, femenino. Pero igual está la doble A, pues. Una hada. Entonces, un hada. Claro, por aquí. En lugar de decir el hada, un hada. ¿Sí? Una hada. Igual voy a notar ese sonido cacofónico. Una hada, no, un hada. ¿Y qué pasa si digo unas hadas? ¿Es correcto? ¿O será unos hadas? Unas. Ya no hay cacofonía. ¿Por quién? Por la S. Claro. Si se pluraliza, la situación cambia, ¿no? La S de unas. Ya rompió que se encuentre esa doble A. La S, ojo, unas, ya rompió la cacofonía. Y será correcto, voy a ponerle por acaso correcto, ¿ya? ¿Será correcto lo siguiente? A ver. Una hermosa hada. Oh, vamos a ver. Hermosa no, sino otro adjetivo. Que no termine en A, pero no encontrar ese problema. Ah, ya sé. Una amable hada. ¿Está bien?
O quizá en lugar de una la, ya, para que lo vea más fácil, porque es lo mismo al final. La amable hada. ¿Es correcto o incorrecto? Está bien, ¿no? Porque se antepone el adjetivo amable. Ojo, si se antepone el adjetivo amable, no hay problema, pues igual ya no hay cacofonía, mira. Si yo borro amable, sí, pero por el adjetivo, que obvio no va a terminar en A para que no haya cacofonía, ya rompí con eso. Entonces sí puedo usar la amable hada. Ujú. Ya está. La honesta hada, porque en Shrek es deshonesta, es hada, es malvada, ¿no? Ya está. A ver, vamos a ver si. Vamos a disminuir un poquito para que todo pueda entrar. Y Garfield que baje un poquito. Ya, yo creo que ya entró. Ya está. Lo mismo va a pasar con agua, que es femenino, hacha por ahí, área también. ¿Sí? Y repito, esto pasa porque la A que inicia el sustantivo femenino es tónica. Porque si es átona, no hay ese problema. Por ejemplo, amapola. Amapola, la A no es tónica, sino po. Amapola. Y sí se puede usar la amapola. No hay ese doble encuentro, ¿no? O ese encuentro de dos A's. La A no suena mal, ¿no? O si hay el encuentro, no hay sonido desagradable, porque esta A de amapola no es tónica, sino po. La amapola, la aguja, está bien, no hay ningún problema. Solo va a pasar cuando el sustantivo es femenino y comienza con A o HA tónica, nada más ese caso. No debe usarse el un como artículos femeninos cuando se interpone un adjetivo. Aquí está mía, la amableada. El amableada o un amableada, no. Una amableada, la amableada. U otro elemento entre artículo y sustantivo. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? El majestuoso águila, ni un filoso hacha, sino la majestuosa águila. Águila también es femenino. Y sí se puede usar la, como el caso de la amable hada, porque entre ellos está el adjetivo majestuoso, rompiendo esa cacofonía, ¿no? Una filosa hacha también, ojo que parece que hay doble A, mira, pero también la norma lo permite, porque se interpuso entre ellos un adjetivo. Además, filosa no tiene la A tónica, pues, sino lo. Ya no hay cacofonía. Yo puedo decir aquí la bella hada también. Pese a que termine en A, no hay problema, porque bella, la A no es tónica, sino B. Puedo decir una hermosa hada y no hay problema, porque esta A de hermosa no es tónica, sino mo, hermosa. Ya no hay cacofonía, pese a que puedo ver doble A, pero no hay sonido cacofónico. Pues interpuso entre el artículo y el sustantivo un adjetivo. Ya está. A ver. Esto ya lo dejo para que tú revises. Mira que hay casos peculiares también. El ansia de placeres. Los nombres y apellidos que les comenté, mira. Ujú. En el caso de entidades, sí, la San Marcos, mira, la UNIFER. Y los sustantivos comunes en cuanto al género definen el sexo a través de un artículo. Un ácrata, una ácrata. El árabe, la árabe. Sí, aquí estoy definiendo el género, ¿no? Masculino, femenino.
los contractos que ya vimos, al y del por aquí. Y el caso de lo y la, ¿no? Como te comenté, esas palabritas pueden ser pronombres, pero con los verbos. Como artículo, mira, Gaturro, ¿ya tenés todo para el cole? A ver, el guardapolvo. Este él es artículo, guardapolvo sustantivo. La mochila, la artículo, mochila sustantivo. Los libros, los artículos, libro sustantivo. La cartuchera, la artículo, cartuchera sustantivo. La manzana, la artículo, sustantivo manzana. Siempre me olvido lo mismo, las ganas. ¿Sí? Mira. Pero aquí no, ¿qué pasó? El gato es curioso por naturaleza. Cuando llega una caja nueva a la casa, la estudia, la olfatea, la observa, la toca, la pesa, la muerde y finalmente, ¡pum!, nos importa un pomo. Pregunta, ¿la palabra la en este segundo cómics es artículo? ¿Qué crees que es? ¿Es artículo? No, correcto. Es pronombre, ¿no? Ya que la palabra la se encuentra trabajando con los verbos. La estudia, la se refiere a la caja, ha reemplazado. La pesa, ¿a quién pesa? A la caja, pues. La toca, ¿a quién toca? A la caja. Ha reemplazado a caja, mira. Pronombre. Mientras que si digo la cartuchera, la manzana, la mochila, artículo. En el caso de lo y la, también voy a ver como pronombres, pero como pronombres personales. Este videíto yo te invito a que lo veas, ya nos gana el tiempo. Interesante de los numerales, determinantes numerales. Recordemos que tenemos 4 determinantes numerales, los cardinales, cantidad exacta, 2, 10, 20, 100, 8, 5, etc. Por ejemplo, comió 5 panes, ¿sí? Comió de repente 2 manzanas, desayunó 3 tostadas, cardinal. Modifica sustantivo, indica cantidad exacta, cardinal. Los ordinales, aquellos que me dan idea de orden, sucesión, primero, segundo, tercero, cuarto, décimo, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, etc. Siempre modifica el sustantivo, porque si no lo hace, son pronombres. ¿Existen pronombres numerales? Sí, pero me importa ahora que sean determinantes. ¿Hay normativa? Sí, sí hay normativa. Por ejemplo, no es correcto decir en cuanto a los ordinales, porque son números enteros, ¿ah? Los puestos, lugares son enteros. Entonces, no es correcto decir o comunicarnos con esta expresión. Subí hasta el 11º piso. Es un error. ¿Sí? Ojo, los pisos son enteros. Entonces, yo estoy intentando comunicar que llegué al piso número 11, ¿no? Ojo, la RAE acepta decir piso 11, ¿ah? No hay problema. Pero lo ideal sería usar el ordinal, porque si yo digo piso 11, estoy usando en cardinal. Pero se acepta, no está mal. Lo acepta la RAE. Si quiero usar en ordinal sería 11º o 11º. Subí hasta el 11º piso. 11º no, porque es incorrecto, ¿no? Es incorrecto porque 11º me da idea de fracción, 1 sobre 11. Y los pisos no son fraccionarios, los pisos son enteros. Sí, sí, tenemos casa de 2, 3 plantas o pisos, los pisos no son enteros, son números completos, enteros, o sea, no son, perdón, fraccionarios. Medio piso, no, el piso es completo en la casa, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercer piso, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5. El término 11º me da idea de fracción.
Como ordinal es incorrecto. Como fraccionario sí. Si yo digo recibí la 11ª parte de la herencia, sí. Porque en ese caso me está indicando que la herencia se dividió en 11 partes y me tocó la 11ª parte. Cuando es un fraccionario, normalmente usa parte, la palabra parte, mira, que lo acompaña. No confundamos los ordinales con los fraccionarios o partitivos. Similar, se escucha 12º Congreso. Es un error, ¿no? 12º es 1/12. Es decir, este Congreso es fraccionario. Es 0, y algo, porque 1/12 es 0, y algo. Es el Congreso 0, y algo. Ni siquiera el 1 llegó. Debe decirse 12º Congreso, 12º Congreso. O por último, Congreso 12. Igual estoy dando idea de orden, sucesión. Pero 12º no. 12º como partitivo es diferente. Comí la 12ª parte de la torta. Eso es diferente, pues. Ahí sí, ¿no? Fracción. Y justo sobre eso, este video interesante. No, te invito a que lo veas. Va a quedar como material para que lo visualices de este señor español que tiene su canal en YouTube. Interesante. Analiza muchos temas de lenguaje o gramática. A ver, vamos antes de recordar pronombres con ese cuadro. Otro señor que tiene su página, no lo he seguido en Facebook, debe ser. Lo sigo así en imágenes que me siguen para las clases, es Don Pardino. Este señor tiene por temas diferentes, más de ortografía, pero tiene también de verbos, artículos, pronombres interesantes, mira, su análisis, tipo cómics. A veces aparece su nieto, interesante. Te invito a que lo sigas, Don Pardino, y vas a encontrar mucha información más de normativa. A ver, vamos con la práctica para ir avanzando con pronombres y verbos. A ver, me dice el artículo es un determinante actualizador. En los siguientes enunciados verifique cuál debe ser posee, ¿no? ¿Cuál posee su correcto uso? Ya, ¿cuál posee su correcto uso? O sea, lo correcto. ¿Dónde se ha usado el artículo correctamente? Considere, ojo, el caso de sustantivo femenino que inicia con A, o sea, la cacofonía. Considera los nombres propios por ahí. A ver, ¿cuál marcarías? ¿O cuál es tu respuesta? 1 minuto. Ya, muy bien, ya tengo respuesta de toma y ya. A ver, ¿alguien más? Ojo, apócope es omisión de sonidos finales. Por ejemplo, adjetivos, bueno, buen. La palabra completa es bueno, pero también puedo usar buen si se antepone al sustantivo. Por ejemplo, buen amigo, buen niño, buen perro, ¿no? ¿Sí? Y se omitió la O, de bueno a buen. Esa O se omitió, se llama apócope. La pregunta ¿es el apócope o la apócope? ¿Es masculino o femenino? Si se dice la omisión de sonidos, por ahí te puedes ayudar, ¿ah? La omisión, entonces debe ser la apócope. Error. Le puse X, mira, error. No escribió la apócope correcta para la palabra bueno. Claro, error. O sea, no es la A la respuesta. En ese momento del viaje vi como la ala. Ah, mira, aquí hay cacofonía. La ala. Lo correcto sería el ala.
¿sí? Tampoco es la B. La C, ella no está segura de la arma. Error, ¿no? La arma, el arma. El, claro, y puedes contraer, sería del arma. Mejor, ¿no? Suena mejor, del arma. ¿Sí? Incluso sí se puede contraer porque el artículo no es parte del nombre. No es como el Agustino. ¿Cómo quedaría la oración? Ella no está segura del arma que posee en la mano derecha. Suena mejor. Cambio por él y voy a contraer del arma. Está bien la D, ¿no? Mira, la hada, ya que entre ellos, ¿qué hay? Un artículo, ¿recuerdas? Y sí se puede, ¿no? Vimos el caso de hada como ejemplo. La bonita hada, la bella hada, ahí está. Ese es correcto. Dos, a ver. Los determinantes limitan, ya, sí, limitan, restringen, amplían también, ¿no? Los significados del sustantivo a posesión, ubicación, cantidad, número. En las siguientes expresiones indique los verdaderos. Cuando debe estar aquí, indique lo, lo verdadero y falso. O la serie correcta, ¿no? De verdadero y falso. Mejor, la serie correcta de verdadero y falso. La serie correcta de verdadero y falso. Ahora sí. A ver, veamos. ¿Qué marcarías en la 2? Uno, no tengo esta hacha en mi mano para hacer lo que quieres. La expresión uno no presenta artículos, dice. ¿Verdadero o falso? Verdadero, lo es un artículo. ¿Qué te dije? Lo con verbos, pronombre, pero lo con otras palabras, artículo. Y aquí está, pues. Lo con verbos, pronombre. Y lo con otras palabras, artículo. Pero aquí está el verbo quieres, correcto, pero está antes que, pues, lo que. Esto es falso. La expresión 2 nos ha cortado nada más que la 20ª parte de la torta. Posee un error de determinante. Nos ha cortado solo la 20ª parte. Está bien, 20ª parte de la torta. La torta en 20 partes o trozos. Está bien. ¿Posee un error? No. Es correcto eso. No posee un error. Está bien, falso. En la 3, Apu celebra su 48º aniversario en el Agustino. Está bien, en aniversarios puedes usar el ordinal, que es lo ideal, ¿no? 48 años, 48º, pero también se escucha, no sé si has escuchado tú, ahora que ha sido todo virtual, ¿no? Hasta hace poco se han levantado los eventos artísticos, aniversarios también, aniversario 48. Está bien, ¿ah? Ese video que te comenté, el español, lo justifica. Lo ideal sería 48º, es decir, el aniversario 48, ¿no? Pero también puedes decir aniversario 48, no hay problema. Pero lo ideal es 48º. En la 3, ¿el ordinal está bien usado? Sí. La expresión 4, para mí no está bien que te pongas detrás mío. No presente errores. Sí tiene errores. ¿Dónde? Aquí. Detrás mío. El posesivo mío no combina con un adverbio. Lo correcto es detrás mío, detrás de mí. Es lo correcto. Detrás de mí. El adverbio de lugar no puede, ojo, trabajar con los posesivos. Entonces, detrás de mí.
Y falso, ¿no? No presenta errores, sí lo presenta. Respuesta. ¿Qué marcamos? La correcto. Estamos trabajando normativa, pero ojo, para trabajar normativa la base es conocer la palabra. Si no conozco la palabra, difícilmente voy a poder diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Vamos, 3. Ya esto ya es pronombre. A ver, vamos, 4. También pronombre. A ver, vamos con la 3. ¿Qué me está pidiendo? Los pronombres se distinguen por referenciar indirectamente a un ser sustantivo y en su conformación pueden poseer cambios y en otros no. A continuación, seleccione la alternativa que posea más ya. A ver, vamos al cuadrito. Ya vamos a aprovechar una vez para ir avanzando. Pronombres rápidamente. A ver, aquí. Ya. A ver, chicos, el pronombre también es variable. Al igual que los determinantes, sustantivos y adjetivos, es variable. Tiene género y número. Pero también tiene persona, si me refiero al grupo de pronombres personales. ¿Por qué se llaman pronombres personales? Porque indican personas que participan de un diálogo. Por ejemplo, el emisor, yo. El receptor, tú. Hablamos de alguien o sobre alguien, él o ella. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él o ella. Yo, tú, él o ella. No son los únicos pronombres, mira. Primera persona, el hablante o emisor. Yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras y nos. Singular, plural. Segunda persona, no solamente es tú, usted, vos. En el Perú no usamos la palabra vos, pero sí en otros países. Vosotros, vosotras, os, contigo, te y ti. Singular y plural. Tercera persona, de quien tratamos, de quien hablamos. Él, aquí le falta tilde. Ella, ello, se, si, consigo. Y mira, lo, la, los, las, le y les. Singular, plural. 3 personas, primera, segunda y tercera, por eso pronombre personal. Pero ¿qué pasa? La mayoría de pronombres son variables. Nosotros, nosotras. Mira, cambio de género. Ellos, ellas. Ella, ellas. Cambio de número. Lo, los. La y las. Le y les. Cambio de número. Aunque sea de número, ¿ah? Pero hay algunos que no cambian. Por ejemplo, ¿quién? Me. Yo no puedo pluralizar y decir mes. O nos, ¿no? Nos está en plural y voy a cambiar a singular. No. Existe la palabra no, pero no es un pronombre. Es un adverbio de negación. No puedo hacer esa jugada de singular a plural o de masculino a femenino o viceversa. ¿Por qué? Porque son invariables. Lo mismo pasa con te. ¿Se puede pluralizar te? Tes, no. Como pronombre, no. Como sustantivo te, bebida, sí, es otra cosa. Y lleva tilde. Pero como pronombre, no. Similar pasa con ti. En el caso de la tercera persona, se, sí, son invariables. El mismo yo, mira, se le considera invariable. Si bien es cierto que se dice el pronombre es variable, correcto, en un 90%, pero hay un 10% de pronombres invariables. Y se refiere a los pronombres personales. Yo, me, nos, te, ti, mi también, mi. En el caso de la tercera persona, se, si, son invariables, ¿sí? Ahora, estos pronombres personales, ojo, pueden ser tónicos o átonos por el acento. Si ves la tilde, mi, tú, aquí le falta a él, sí, obvio son tónicos. Los que tienen de 2 a más sílabas también, porque tienen acento prosódico. Conmigo, nosotros, usted, vosotras, consigo, ella. ¿Quiénes son los medio confusos? Los monosílabos que no tienen tilde.
yo, me, nos, te. Y si analizo, es cierto. ¿Qué pasó con ellos? Resulta que la mayoría son átonos, porque la excepción de ese grupo de monosílabos pronombre es el caso de yo, porque sujeto, yo traje esto, y tiene fuerza de voz, se le considera tónico, y también para ti dejaron esto, ti se le cuenta como tónico. De ahí el resto de monosílabos sin tilde van a ser átonos. Me, nos, te, se, lo, los, la, las, le y les. La mayoría de los personales son tónicos, pero hay un grupito que son átonos, ¿sí? Es más, los átonos, que se conoce como me, te, se, no, sos, lo, la y le, ¿no? Esa lista. Pueden ubicarse antes del verbo. Pronombre proclítico. Lo dije. Lo llama. La llama. Pero si se encuentra después del verbo y pegado a este, llámalo. Pronombre enclítico. Llévalo. Pronombre lo después del verbo enclítico. Es solo por la posición. Proclítico, enclítico. Y las otras palabras que vimos como determinantes, numerales, indefinidos, demostrativos, posesivos, pueden ser pronombres siempre y cuando, ojo, no estén modificando al sustantivo. Y se va a notar porque están trabajando con el verbo. ¿Existe pronombre posesivo? Sí. Demostrativo también. Numeral, indefinido, hasta los enfáticos, que, quién también. Si están trabajando con el verbo, son pronombres enfáticos. Incluso se suma a la lista los relativos. Que, cual, quién, cuyo, cuya, ¿no? Que encabezan proposiciones subordinadas adjetivas y se ubican después de un sustantivo. Por eso hay un formato ahí, sustantivo antecedente y esta palabra pronombre relativo, que lo trabajamos más a profundidad con las subordinadas adjetivas. Por aquí, mira, ¿qué dice don Pardino en los pronombres? Le debe ir en plural, si el complemento a quien se refiere es plural. Esto debe ir en plural. Le pido a ustedes que no lo olviden. Les pido a ustedes, no. Le pido a ustedes que no lo olviden. Quitemos se y la, mira. Quitemos el verbo y tengo dos pronombres enclíticos, se y la. Quitemos la, esa doble S, mira, que se encuentra. Se tiene que repetir ortográficamente, no. Las formas terminadas en S no la duplican cuando se les añade el pronombre se. Y si tú fusionas, existe doble S, ya no la dupliques. Quitémosela. Estas son algunas normas, mira, que se plantea para el uso correcto de pronombres. Además, recuerda que lo, los, la y las siempre son o de. Le y les, oí. Este videito igual lo voy a dejar, mira, porque el tiempo nos gana. Y hay una pregunta que dice pronombre catafórico, pronombre anafórico. ¿Qué es esto? Te explico rápidamente, mira. A ver, cuando el nombre o sustantivo representado está en la oración antes del pronombre, se llama anáfora o pronombre anafórico. Por ejemplo, aquí, dije a Inés que la llamaría. Dije a Inés, ya, sustantivo Inés, propio, que la llamaría. Esta palabra la se refiere a Inés. ¿A quién voy a llamar? A Inés. Si primero está el sustantivo y luego viene el pronombre personal que repite al mismo sustantivo, solo con forma de pronombre, este pronombre es anafórico. Ahora cambia de orden. Si primero uso el pronombre y después menciono al sustantivo, sería catafórico. Le dije a Luis que estoy contenta. Le es Luis, mira. Yo, ¿a quién le dije a Luis? Le dije a Luis. Pero resulta que primero usé el pronombre
Y ojo, es el mismo que Luis. Después es el sustantivo catafórico. Es ubicación nada más. De alguna manera aquí este ser se repite, solo que un caso es como sustantivo y el otro es como pronombre. Y la posición nada más. O sea, realmente en esta oración Inés se muestra 2 veces. Forma sustantiva y forma de pronombre. Ahora veamos el orden. Si primero se muestra como sustantivo y después como pronombre, anafórico. Pero si primero se muestra como pronombre y después como sustantivo, le dije a Luis, catafórico. Nada más a eso se refiere, ¿sí? Pronombre que repite a un ser y la ubicación. Si se encuentra después, anafórico. Se encuentra antes, catafórico. Otra forma, mira, Ana de antes. Pero resulta que no, al revés, ¿no? Yo digo anafórico de antes, ya an y an. Por lógica, el pronombre debe ubicarse antes al sustantivo. No, sino después. Maneja lo contrario. Primero el sustantivo y después el pronombre. Y catafórico lo contrario, pues. Primero el pronombre y después el sustantivo. Con la práctica se aprende. Eso sí, te voy a dejar este material, va a quedar para que tú lo repases, ¿sí? Y la práctica yo la voy a resolver porque te vas a marear un poquito. A ver, vamos. Vamos con los pronombres. Para avanzar un poquito de verbos, que no gane el tiempo. 3. Los sustantivos se distinguen por diferenciar indirectamente a un ser, los pronombres se distinguen por referenciar indirectamente a un ser sustantivo. Y en su conformación pueden poseer cambios ya. Esto se refiere a la semántica. Recuerda que el pronombre por sí solo no tiene significado. Si yo digo él quién es, ella quién es. Pero si yo de repente contextualizo aquí en el salón, a él de repente es Antonio, ella quizá es Angie, o es Marjorie, o es Karen. Entonces el pronombre depende de un contexto. Así solo no tiene significado, por eso es referencial. Significado referencial, contextual, ¿sí? Y en su conformación puede poseer cambios y en otros no. Es lo que te comenté, la mayoría de pronombres son variables, pero hay un grupito de invariables. A continuación, selecciona la alternativa que presenta pronombres invariables. ¿Quiénes son los invariables? Por ejemplo, me, ti, nos, se, si, te. A ver, con esos trabaja. Mi también puede ser invariable. Hasta yo. Es nada más ubicar esa lista. Estos son los invariables. Ubícalos. ¿Y quién tiene más? En la A, mira. Ti, 1. Te, 2. Le, no, les y varía, les. C. La busque, las, si varía, no. Sí mismo, sí. Sí está en la lista. ¿Cuántos hay? 4. ¿Sí? Hay 4. En la B, me, solamente hay 1. Con la lista se trabaja más rápido. Oye, a ver, que subraya. Me. Nosotros, los de entonces, no hay, solamente 1. La C, ustedes son de los míos y ellos de los suyos, ya que ambos son distintos. 0. Sí. 0. Y la D, pregúntale, ¿no? Todo a ellos que se creen, mira, ¿no? Los mejores sin tomar en cuenta a aquellos. Respuesta. La A, correcto. ¿Quién tiene más? La A. Mira, hay bastante palabreo, pero para contabilizar poco. Sí, la A. Ya está. 4. De noche, cuando todos estén lejos de ti, recuérdale con mucha devoción y sin rodeos a tus abuelos.
¿Cuánto los quiero de verdad? No guarda corrección. Lejos de ti está bien, ¿ah? Eso es correcto. La referencia anafórica falla, dice. Vamos a ubicar ese pronombre catafórico y anafórico. A ver, de noche, cuando todo esté lejos de ti, recuérdale con mucha devoción y sin rodeos a tus abuelos. Aquí puede ser abuelos y los, ¿no? ¿Sí? ¿A quiénes los quiero? A los abuelitos. ¿Está bien? ¿A quiénes los quiero? A los abuelos, ¿no? ¿Cuántos los quiero de verdad? ¿A quiénes quiero? A los abuelitos. Ya está. A ver, primero es el sustantivo y luego el pronombre. ¿Qué función es? Este cuadro. Primero sustantivo y luego pronombre. Es el mismo ser. Catafórico o anafórico. Acá está. Primero nombre sustantivo y luego el pronombre. Anafórico. Ajá, correcto. Ese cuadrito ayuda, mira. Ya, es anafórico. Los es un pronombre anafórico, entonces. Aquí vamos a apuntar. Los, pronombre anafórico. Ya. La referencia anafórica falla. La referencia catafórica falla. La catafórica falla, no, esto es falso. La anafórica falla. ¿Hay lo anafórico? A ver, de noche, cuando todos estén lejos de ti, recuérdale con mucha devoción y sin rodeos a tus abuelos. ¿Cuánto los quiero de verdad? Ese le se refiere a un ser por ahí. A ver, ubica. Este le no se refiere a nadie, ¿no? Los quiero, dice, debe ser les quiero. Ahí no hay fallas, no hay fallas del anafórico, excepto ese le lo considere como los abuelitos y decía en este caso don Pardino que no se usa les, ¿no? Sino le. Recuérdales a ellos, ¿no? Suena mejor recuérdales, pero esa S quítales, ¿no? Pero no, si asumimos que le es un pronombre y se encuentra antes de los abuelitos, catafórico, podría ser acá, ¿no? Un verdadero y falso. Vamos a ver si trabajo con Lea, lee los abuelitos, antes y después catafórico. Y si manejo con los y los, que es lo ideal, falso. Con este no falla la catafórica, ¿no? No falla. Aquí, falso, mira. Dependiendo de qué estamos hablando. Los quiero, debe ser los les quiero. No, está bien, los quiero. Falso. Y mira, esto depende, esto sí es ambigua. Lo catafórico depende, ¿no? Si me refiero a este caso, falla, no falla, falso. Y cuando me dice no guarda corrección, o sea, está correcto, respuesta la A. Esta está para pensar. Cuando dice no guarda corrección, ¿qué entiendo? Lo correcto. Sí, cuando me dice no guarda corrección, lo correcto.
La referencia anafórica y catafórica falla, no, porque depende, están los dos casos. Tus abuelos y los es un caso anafórico, y le y los abuelos es otro caso, catafórico. O sea, los dos están mostrando, y no hay fallas. Falso, falso. Los quiero, debe ser les quiero, no, falso. Debe escribirse lejos de ti, está bien. Lejos tuyo es un error. Pero lejos de ti, correcto. Está bien, ¿sí? Esto de catafórico y anafórico lo han hecho para marearnos, pero mira, al final llegó lo siguiente. Si dijese o si estuviese en el texto lejos tuyo, es un error. Lejos de ti, está bien. Y cuando dice no guarda corrección, ¿qué entiendo? ¿Qué es lo correcto? Pues que no tiene nada de equivocado o erróneo. 5. Ya esto es lo anterior más lo de hoy, combinemos. La palabra acaba de ser oficialmente admitida por la RAE para su diccionario histórico de la lengua española. Etimológicamente es un calco estructural del inglés covidiot y ya atestiguada en esta lengua desde el 2020 en la prensa. Y esta a su vez de COVID e idiot. Esa es la manera como la academia apuntaba una creación léxica que atestigua también como adjetivo contra quienes se niegan a cumplir las normas dictadas contra el contagio. Sobre el texto, los subrayados nada más, ¿quiénes son? Esta lengua, esa y Real Academia Española. Ya, vamos, los subrayados nada más. Real Academia Española, aquí le falta la mayúscula. ¿Es una locución? Sí. Esa entidad, su nombre es una construcción, 3 palabras, locución, sí. La palabra esta cumple función de pronombre, no, es un determinante. Esta lengua determina, falso. Está determinando, modificando. La palabra esa es pronombre, sí, esa es la manera como la academia, ojo, esa es la manera, no hay un sustantivo antes o después, verdadero. Aquí falso. Es un pronombre, no hay sustantivo, ¿no? Solamente pronombre. ¿Sí? Si fuese esa manera, sí, pero esa es la manera con este verbo que asumo que es un pronombre, no es determinante, falso. Esta es pronombre, falso, es un determinante. La palabra creación es un adverbio o es un derivado verbal. Ya, creación viene de crear, sí. Es una derivada verbal, verdadero. Ya está, ¿sí? Repito, Real Academia Española es locución, sí, es una construcción de 3 palabras. Locución, verdadero. La palabra esta es un pronombre, no, es un determinante, esta lengua. Modifica el sustantivo, falso. La palabra esa cumple función de determinante, no, no hay sustantivo antes o después, sino hay un verbo, mira. Es un pronombre, falso. La palabra creación deriva del verbo crear, sí, es un derivado verbal, sí, verdadero. Respuesta entonces, la A. Sí, la A. Los modos, a ver, vamos a hacer una pequeña o breve parte nada más de los verbos, porque la próxima semana continuamos. Los verbos son palabras variables. Es la quinta palabra variable. De todas las categorías, la que más cambia es el verbo. Es la palabra que más cambia el castellano. Tiene número, persona, modo, tiempo y aspecto. Estas flexiones o variantes, ¿dónde se encuentran? En la terminación o desinencia. ¿Sí? El verbo, por ejemplo, cantó, la raíz es cant, la O, desinencia, terminación, morfema flexivo, amalgama. Ahí voy a encontrar número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Qué no tiene el verbo? Género. No varía lo masculino, lo femenino. No tiene género. Según la sintaxis, es la palabra que más cambia, o perdón, es la palabra que actúa como función, ¿sí? O función principal de un predicado. No sé la función o núcleo. A ver, aquí vamos a ir a PPT más rápido, que nos ayude. Ya. Palabras variables que expresan acciones, estados, procesos. Ya. Esto es según la semántica.
¿sí? La mayoría de verbos me van a indicar acciones. Jugar, cantar, caminar, comer, reír, etc. Pero hay un grupito que indica estado, como el verbo estar. Está molesto, está resfriado, está feliz. Otro grupo, sentimiento, pasión. Ama a sus papás, ama al país, ama la vida, los animales, etc. Quiere los animales. Y otro grupo, existencia. Ellos son jóvenes, son postulantes, son estudiantes, pero la mayoría acción. Eso es semántica. Con el verbo hay significado, en la mayoría de casos, acciones. Según la sintaxis, núcleo de la frase verbal o núcleo del predicado. Y es más, veremos la próxima semana dos tipos de predicado, nominal y verbal, dos tipos de frase, atributiva y predicativa. Y en este caso se dice que tiene tres conjugaciones por las terminaciones. Si termina en ar, primera conjugación, amar, caminar, cantar. Termina en ir, segunda conjugación, comer, temer. Termina en ir, tercera conjugación, partir, dormir, salir, etc. Esta clasificación la vemos con detalle la próxima semana por la función, copulativos y no copulativos y los tipos de predicado. El predicado nominal, el predicado verbal o frase verbal atributiva, frase verbal predicativa. Y los tipos de verbo con detalle. Lo que me importa trabajar ahora son los modos, que hay un cuadrito por aquí, a ver, este. El verbo es la palabra que más cambia en el castellano según, ojo, la morfología. En la desinencia encuentro accidentes verbales, como el modo. ¿Qué es el modo? La actitud del hablante frente a las acciones. Nosotros como emisores o hablantes, ¿qué actitudes asumimos frente a distintas acciones? No importa el tiempo, presente, pasado, futuro. Por eso, tres modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo, cuando el hablante está seguro de la acción. Si hay seguridad, no importa el tiempo, repito, presente, pasado, futuro, si hay seguridad, se afirma o se niega. Si estudié, no estudié. Si cenaré, no cenaré. No estoy seguro de la acción, el modo subjuntivo. Las dudas, los deseos. Tal vez cene, quizás cene, ojalá estudie. Y si uno ordena o ruega, el modo imperativo, que solo se da en segunda persona, tiempo presente. De los tres modos, el modo que tiene menos conjugaciones es este. Los otros dos tienen más conjugaciones, tiempos y personas. Pues aquí los emojis, mira, indicativo, subjuntivo, el imperativo, ¿sí? Ahora vamos a aplicar eso en la preguntita. Creo que hasta ahí avanzamos con los verbos. Ni des una respuesta a la policía en estos momentos. ¿Qué modo tendrá? Indicativo, afirmación, negación, subjuntivo. Esa ni. Sí, sí, Jesús. Aunque sea dos o tres nada más, chicos, y ahí nos quedamos. Ni es como no, no des la respuesta, una negación, negación, indicativo. ¿Sí? Ya habremos pensado más tarde. Este ya es como sí, sí habremos pensado más tarde. La afirmación, indicativo. Yo te recomiendo que le sumes sí o no. Y vas a ver que la oración no cambia, modo indicativo. Yo te he estado esperando. Yo sí te esperé, también indicativo, mira. Uno de los modos que abunde es el indicativo. La verdad, yo deseo, ¿sí? Aquí hay varios verbos, entonces cada verbo analice, ¿no? Yo sí deseo, yo no deseo. El primer verbo es indicativo. El segundo, que tal vez llores, que ojalá llores. Ah, ese sería subjuntivo. Como yo lo hice, yo sí lo hice, yo no lo hice. Indicativo. Y así pregunta San Marcos. Te pone un enunciado, subraya los verbos y te pregunta los modos. Pero no solamente es uno, sino varios, ¿no? Lo demás queda para ti. Sí, pero recuerda que el imperativo solamente es en tiempo presente. Ujú.
Y esta ni podría ser imperativo, me dice Tomás. Ya ve, la primera, ya, yo pensé que era la segunda, la primera. No des una respuesta a la policía en estos momentos. Por favor, no des una respuesta a la policía en estos momentos. Podría ser también, ¿no? Un subjuntivo, o perdón, un imperativo, sí, una orden o ruego, sí. Si lo tomas como una negación nada más, un indicativo. Y si le pones el énfasis, no des una respuesta a la policía en estos momentos, sí. Aunque con el por favor, no sé si se acopla. Normalmente la orden es ni des una respuesta, no lleva el no ni, normalmente, no el imperativo. Ojo, normalmente, ¿no? Con los subjuntivos no se acopla. Por favor, no des, tal vez no des, no es. El indicativo normalmente se acompaña de no o sí, normalmente. Y si no está, le puedes sumar. Ahora, el imperativo no suele aceptar la palabra no o ni. Y esa ni es una negación, ¿no? La conjunción ni a veces actúa como negación. Vamos a ponerle ahí dependiendo del contexto, pero igual lo voy a analizar bien yo y vamos a ver para la próxima semana. Voy a revisar bien el imperativo si acepta el ni, ¿sí? Con los indicativos el truco es sumarle no o sí. Y esa palabra ni equivale a un no, ¿no? No des una respuesta. Claro, el imperativo no suele tener no o sí, pero igual voy a revisar si hay alguna opción. Y la próxima semana, como esto va a quedar pendiente, lo conversamos bien, ¿sí? Sí, Tomaya, ajá, lo voy a revisar bien si puede un imperativo aceptar no o ni. Sí, lo voy a revisar. Yo estoy segura de que no, pero igual mejor lo reviso. Queda pendiente esta partecita. Mira, el tiempo nos ganó hoy. La próxima semana continúo con verbos, así que no hay problema. Trabajamos este material y el que viene, ¿sí? Ya está, Jesús, te los dejo. Ya chicos, igualmente, gracias, gracias. Jesús, te los voy dejando.